I'll try both English and Spanish. Pues esta charla es de los tratamientos de cirugía de cáncer de mama, y en este tiempo nosotros podemos hacer menos y en situaciones específicas. Y como saben ustedes, y mucho ha cambiado durante los años pasados, y antes necesitamos hacer mastectomía radical, pero mucho ha cambiado, ¿no? Ahora lumpectomía, mastectomía con el pezón y todo eso. Pero también hay más situaciones donde cuando nosotros podemos hacer menos. Y por ejemplo, la cosa de la centinela. Bueno, entonces la centinela es un tratamiento y una cirugía muy bien para las pacientes, ¿no? Porque ahora no necesitamos, por ejemplo, quitar todo de axila, porque la centinela es muy buena. Y también con los otros trabajos, y Acosag, Z11 y Amoros, y hay más información para hacer menos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la paciente tiene un tumor y clínicamente la axila está negativa, ella necesita centinela, y si la centinela es positivo, ella no necesita más cirugía en la axila, porque radiación funciona muy bien, después lumpectomía. Bueno, perfectamente. Pero en otras situaciones, por ejemplo, si una paciente que tiene un tumor, por ejemplo, 2 centímetros, y también aquí en la axila puede sentir un nódulo, y una biopsia dice que sí está positivo. Pero por ejemplo, ella tiene estrógeno positivo, ER2 negativo, grado 1, por ejemplo. Normalmente, y los cirujanos están pensando, bueno, no es la paciente que es similar de Z11 o Amoros, entonces es posible que ella necesita axilla dissection, ¿no? Una cirugía muy grande. Pero ahora nosotros pensamos que, bueno, es posible que ella solo necesita rebumar de ganglio linfático positivo, y también usa, por ejemplo, technetium o azul para encontrar otras centinelas, y ella no necesita la cirugía completa en la axila. Y aquí es trabajos, por ejemplo, que dicen las cosas, por ejemplo, aquí cuando una paciente tiene un ganglio linfático positivo antes la cirugía, si no hay muchas en ultrasonido y es grado 1 o grado 2 y es un tumor menos de 2 centímetros y no hay invasión de linfáticos o angiolinfático invasion, es posible que ella puede tener un centinela con azul y technetium y no necesita de complete axillary dissection. Y también otro trabajo dice lo mismo. Entonces, es posible que menos pacientes necesitan la cirugía muy grande en la axila, porque como saben ustedes, de este tipo de cirugía, y hay problemas, ¿no? Con swelling del linfedema y todo eso. Entonces, otra situación cuando nosotros no necesitamos quitar todos los ganglios linfáticos. Pero también es posible que hay pacientes que no necesitan nada en la axila. Sí, es posible. Por ejemplo,
un trabajo un poco viejo ahora, porque fue en 2002 y en este año, dice CALGB 9343. Este trabajo es para saber si todas las pacientes necesitan radiación después lumpectomía o no, si tienen 70 años o más. Este trabajo para saber radiación o no. Y bueno, este trabajo dice que, bueno, si la paciente tiene más que 70 años y es un tumor menos de 2 centímetros y clínicamente negativo en la axila, ellas no tiene riesgo muy alto para recurrencia sin radiación. Pero también en este trabajo hay otra cosa muy importante y muy interesante. Pues, por ejemplo, en este trabajo, aquí 60% no tiene nada en la axila, sentinela o axillary dissection, nada. Y como dice este trabajo, menos recurrencias en la axila o en esta parte del seno. Entonces, es posible que hay muchas pacientes no necesitan nada en la axila. Entonces, no necesita sentinela o nada como esto. Y también es mejor para ellos, para las pacientes, porque más fácil y, por ejemplo, no necesita anestesia general y puede tener lumpectomía con anestesia local, por ejemplo. Y también la sentinela no es importante para saber que la paciente necesita quimioterapia o no, porque como dijo, Oncotype, por ejemplo, es mejor para saber si hay beneficio de quimio y no necesitan, por ejemplo, no necesita resultados de la sentinela para saber quimio o no quimio. Entonces, mucha gente después, por ejemplo, mucha gente que tiene más que 60 o 70 años no necesitan la cirugía en la axila. Y por eso, por ejemplo, la Society of Surgical Oncology and the American Society for Breast Surgery have this información, Choosing Wisely, y ellos dicen no sentinela para las pacientes que tienen más que 70 años, con tumores menos de 2 centímetros, estrógeno positivo, HER2 y clínicamente negativo en la axila. En estas pacientes, ellas no necesitan nada en la axila, solamente necesitan lumpectomía o mastectomía. Bueno, progress. That's really great. Pero la cosa ahora, o la situación, es después neoadjuvancia. Aquí es la cirugía y las preguntas. ¿Qué vamos a hacer en estas situaciones después neoadjuvancia? Y, por ejemplo, si la paciente está clínicamente negativa en la axila y ella necesita neoadjuvancia HER2 o triple negative, bueno, después la neoadjuvancia vamos a hacer la sentinela y no hay problemas porque funciona muy bien. Y si la sentinela está negativa, ella no necesita nada en la axila. Pero la pregunta es, después neoadjuvancia, si la sentinela está positivo, ¿qué necesita ella? ¿Más cirugía en la axila o no? Ahora, por ejemplo, los guidelines, NCCN dice que sí, ella necesita más cirugía, pero yo pienso que hay muchos cirujanas que están pensando que ella no necesita más cirugía en la axila, porque no es necesario.
Entonces, vamos a ver estos trabajos y, por ejemplo, cuando la paciente tiene un ganglio positivo antes neoadjuvancia. ¿Qué vamos a hacer para ellas? Bueno, del ganglio linfático está positiva y luego neoadjuvancia. ¿Y qué vamos a hacer después neoadjuvancia durante la cirugía? Estos trabajos dicen que sí, si después neoadjuvancia, en mamografía, ultrasonido, resonancia, si clínicamente negativo después neoadjuvancia en la axila, vamos a hacer centinela con technetium o azul. Y funciona muy bien, pero hay situaciones importantes para saber, para pensar, porque en ACOSOG 1071, si no puede encontrar el ganglio linfático que fue positivo, el false negative was a little high, 10 o más que 10%. Entonces, este trabajo dice que necesitamos encontrar, por ejemplo, el ganglio linfático que tiene el clip. Porque si vamos a hacer la centinela con technetium y azul, y también si puede encontrar el ganglio linfático que estaba antes positivo, the false negative rate está bajo y no hay problema. Pero esto es importante porque cómo encontrar el clip, porque no es fácil siempre. Y también, como otros trabajos dicen, y el ganglio linfático que era positivo antes neoadjuvancia, 25% no es un ganglio centinela con technetium o azul. Entonces, no puede encontrarlo con technetium o azul. Entonces, es posible que el cirujano o los oncólogos y los médicos no tienen la información exactamente qué ha pasado con el ganglio linfático si no puede encontrarlo, ¿no? Entonces, necesitamos encontrar este ganglio linfático. Hay otros cirujanos y otros compañeros en otros hospitales que dicen, bueno, si puede remover o quitar más que 3 ganglios, bueno, no hay problema. No necesita encontrar o buscar el clip, porque si puede quitar 3 o más ganglios linfáticos, la posibilidad o the false negative rate is very low y no hay recurrencia en la axila. Pero no es perfecto porque en cada situación no puede encontrar 3 ganglios linfáticos con azul, no puede encontrar 3 centinelas con technetium. Entonces no es perfecta situación. Entonces nosotros usamos otro clip, se llama the MagSeed, para encontrar el ganglio linfático que está positivo antes neoadjuvancia. Y también hay trabajos que dicen si puede encontrar el ganglio linfático que era positivo con un clip o magnetic seed o esto, the false negative rate is very, very low. Y por fin, ¿qué vamos a ver si el ganglio linfático está positivo después de neoadjuvancia? Yo pienso que nosotros necesitamos pensar en cada paciente diferente porque todas las situaciones son diferentes. No es el mismo para todos los pacientes. Después, neoadjuvancia, si la centinela está positivo, the guidelines dice que necesitamos hacer un
cirugía muy grande con dissection de axila. Pero si nosotros pensamos de Akazag o Amoros, nosotros sabemos que radiación funciona muy bien. Entonces, radiación es un tratamiento muy bien para esta situación también. A veces los oncólogos o otros doctores o cirujanos dicen que sí, pero después de neoadjuvancia, si hay cáncer, si hay células o células cancerosos adentro del ganglio linfático, estos células son resistant. Entonces necesitamos remover todos los ganglios linfáticos en la axila. Pero yo pienso que nos vale, porque si ella tiene tumor positivo estrógeno, bueno, 5 más o 10 más años de tratamiento de hormonas. Si ER2, más tratamiento también por 1 año, ¿no? Y si triple negative, también hay, por ejemplo, immunotherapy. Entonces, chemo resistant, I don't agree. Y here's un example. So, una paciente que tiene 50 años con triple negative y un tumor de 1.6 centímetros, clínicamente node negative, ella tiene cirugía, lumpectomía, 2 ganglios linfáticos, 1 positivo de 7 milímetros. Z11, Amoros, no necesita nada más en la axila, radiación y quimio. Pero si la misma paciente tiene neoadjuvancia y no tiene una respuesta completa, y aquí dice un ganglio positivo, ella necesita más cirugía en la axila. Y para mí esto no es lógico. ¿Okay? Bueno, y también hay pocos trabajos que dicen no hay riesgo de recurrencia, no hay riesgo muy alto en la axila para un recurrence. So, we are waiting for information. Ahora estamos esperando información, pero yo pienso que todas las pacientes que tienen un ganglio linfático positivo después de neoadjuvancia no necesitan un dissection. Y también es posible que ellas después de neoadjuvancia necesitan nada en la axila, porque como saben ustedes, si la paciente es clínicamente negativa en la axila antes de neoadjuvancia y ER2 o triple negative, hay muchas respuestas completas, ¿no? Entonces, es posible que nosotros podemos encontrar los casos cuando ella no necesita nada en la axila. Porque aquí, y por ejemplo, no hay mucho false negatives. Por ejemplo, clínicamente negative en la axila, neoadjuvancia, resonancia, mamografía, ultrasonido, no hay nada. Bueno, ¿qué es la posibilidad que hay células en el ganglio linfático? Menos de 2%. Entonces, es posible que esas pacientes no necesiten nada en la axila tampoco. Entonces, muy loco es posible, es que es posible que pacientes después de neoadjuvancia no necesitan ninguna cirugía. Es posible, porque muchas pacientes con los tratamientos de hoy, de ER2 o triple negative, muchas pacientes tienen respuestas completas. Entonces, hay pacientes que no necesitan nada de cirugía, pero solamente necesitan radiación. Y como dijo la doctora Peche, hay trabajos ahora, ensayos para buscar, para entender, para saber cuáles las pacientes.
y también necesitamos entender las biopsias después neoadjuvancia, false negative, false positive, y también nosotros tenemos un ensayo de neoadjuvancia y, por ejemplo, después un poco quimioterapia. Vamos a tener una biopsia, si está negativo, no más quimioterapia y vamos a cirugía. En el futuro es posible que no hay cáncer en la biopsia, no necesita más quimioterapia y no necesita cirugía tampoco. Entonces, el cirujano, un amigo mío, Henry Cure, tiene un ensayo también en MD Anderson para saber esas situaciones y esas preguntas también. Y ellos tienen poca información que dice que es posible que hay pacientes que no necesitan cirugía después de neoadjuvancia, y porque muchas tienen respuestas completas. Entonces también hay ensayo en Corea y ellos están estudiando también. Entonces hoy, ¿qué podemos hacer hoy? Bueno, y en early stage, etapas tempranas con estrógenos positivos y clínicamente negativo en la axila, es posible que las pacientes que tienen más que 70 años no necesitan de centinela y nada de axila. Después, neoadjuvancia, si la centinela está positivo, la ganglia linfático es positivo, es posible que ella no necesita más cirugía en la axila, pero necesita radiación. Y por fin es posible que nosotros podemos encontrar las pacientes que no necesitan ninguna cirugía. Pero bueno, ahora estamos esperando más información y para eso. Entonces, muchísimas gracias para asistir.